Bienvenido al devocional Alza tus ojos, de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. El día de hoy quiero que juntos meditemos en lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 32, versículo 24 y 25. La palabra de Dios dice: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El devocional de hoy se titula Luchar con Dios. Quiero comenzar este devocional diciéndote que este pasaje que encontramos en Génesis capítulo 32 es uno de esos pasajes que muchas veces nos resulta por demás extraño. Y lo comento porque nos hace preguntarnos si Dios estaba envuelto en la lucha cuerpo a cuerpo toda la noche con Jacob. Si es así, entonces ¿cómo ha de explicarse tan raro evento en el relato de la historia de los patriarcas? Nos hace preguntarnos y cuestionarnos varias otras cosas. Y creo que esas preguntas nos llevan a ver que la historia no es tan extraña como inicialmente parece. Para entenderla, debemos recordar la vida de Jacob. Él había nacido hijo de la promesa. Por él pasaba la descendencia de aquellos que iban a ser parte de esa gran nación que le había sido anunciada a Abraham de parte de Dios. Por esto, la bendición de Dios reposaba sobre él aún desde el vientre de su madre. Un rápido vistazo a los acontecimientos de su vida nos muestran a un hombre que no dudó nunca ni en ningún momento de echar mano de cuanto artilugio pudiera para conseguir la bendición que Dios le había prometido. Incluso en varias ocasiones de la palabra lo vemos envuelto en reiteradas circunstancias y escenarios donde se aprovechó de la debilidad de otros. Lo observamos haciendo trampa, mintiendo, engañando y siendo también engañado por otras personas. Acumuló una gran fortuna en bienes, pero se hizo también de muchos enemigos en el camino, incluyendo el odio visceral de su hermano Esaú, que había jurado matarlo. Sin duda todo esto no es una escena ni una figura muy inspiradora para nosotros cuando leemos la palabra. A veces nos cuesta trabajo entender ciertas porciones y yo creo que esta es una de ellas. Y esto me lleva a concluir que a veces el Señor, como lo está haciendo con Jacob en este pasaje, lleva años queriéndonos decir algo sin poder lograr que cada uno de nosotros le prestemos atención. Su voz es la de un siervo apacible, pero cuando no hacemos caso, Dios debe adoptar métodos más directos. Este es uno de esos incidentes. En forma muy gráfica, Dios le muestra al patriarca lo que había sido su existencia hasta ese momento. Una lucha sin fin por apropiarse de la bendición de Dios. El relato nos dice que el Señor no pudo contra él en esta lucha que tuvo cuerpo a cuerpo. Es cierto que esta no era una pelea por dominio físico. No nos debe caber duda que Dios podría haber destruido a Jacob simplemente con la palabra de su boca. Mas la intención de ese encuentro no era esa, no era destruirlo, sino mostrarle lo arduo y cansado que había sido el camino que hasta ese momento Jacob había recorrido. En un sentido muy claro, el Señor le está diciendo a Jacob, al patriarca: toda la vida has estado luchando conmigo sin darte cuenta que yo estoy de tu lado. ¿Cuándo dejarás de pelear contra mí? Quédate quieto, Jacob, y déjame que te bendiga de una buena vez. Lo que más deseaba el Señor era prosperar la vida de Jacob, pero no por el camino que él había escogido. Esto nos hace ver en nuestra vida también que muchas veces estamos tan desesperados por asegurarnos la bendición de Dios para nuestros proyectos que echamos mano de todo lo que se nos viene por delante. Llegamos incluso a trabajar con una desesperación que revela que creemos que todo depende de nuestro propio esfuerzo. En ocasiones, hasta logramos avanzar
eso que tanto deseamos lo conseguimos, pero hubiera sido más fácil si hubiéramos aprendido a unir nuestro trabajo al brazo fuerte y todopoderoso de nuestro Dios. Jacob, a través de su vida, nos desafía a hacer un alto y entender que estamos luchando con Dios, no contra Dios. Quiero que podamos el día de hoy también hacer un alto. Hoy es un buen momento para detenernos, tomar un tiempo para volver a poner las cosas en su lugar y entender que no estamos trabajando para Dios, estamos trabajando con Dios. No queramos nosotros hacer todo solo, descansemos más en el Señor, y si hacemos esto, veremos los resultados. Quiero que te preguntes en tu vida en qué aspectos has estado luchando contra Dios en lugar de luchar con Dios. ¿En qué escenarios o circunstancias de tu vida has dejado a Dios a un lado, cuando deberías incluirlo para que veas su propósito y su bendición llegar a tu vida? Pregúntate y reflexiona sobre esto, porque no vaya a sorprenderte también que tu situación sea parecida a la de Jacob y estés luchando contra Dios en lugar de luchar en su equipo. Cierra tus ojos, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a poder echar mano de la fuerza que Él nos está dando para poder seguir peleando la batalla aquí en la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este pasaje podemos entender que estamos, Señor, en tu equipo, que tú luchas, Señor, con nosotros, que nos guías, que nos capacitas, que nos fortaleces. Ayúdanos, Señor, a poder entender también que tu anhelo más grande es bendecirnos como tus hijos. Ayúdanos, Señor, a dejar de usar nuestros métodos, a dejar de usar solamente nuestras fuerzas, a depender de las personas. Ayúdanos a no buscar, Señor, agradar a la gente aquí en la tierra, sino agradarte a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres apoyarnos y que tú quieres darnos además bendición y victoria para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos muestres tus planes, que nos muestres, Señor, también tu dirección y que tu voz nos guíe, Señor, para poder encontrar la bendición que tanto anhelas que nosotros disfrutemos aquí en la tierra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón y mi oración por ti hoy. Nos vemos mañana en nuestro tiempo devocional.